Hola, hola, bendiciones. Esto es Fortalece tu Fe. Creo que el video de hoy va a ayudar a muchos de ustedes. Va a ser un video de esos que quizá usted va a ver una y otra vez. Y es ¿por qué creer en la Biblia? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que atacan la Biblia, que dicen que el papel aguanta todo, que la Biblia fue escrita por hombres y empiezan a tener una cantidad de argumentos de los cuales no tienen ni idea, no saben lo que están hablando y creo que algunos repiten como un loro lo que otro dijo sin tener una clara evidencia y argumentos para decir lo que están diciendo? Así que nuestro video de hoy trata y le voy a dar 4 razones por las cuales usted puede creer en la Biblia, 4 evidencias de que usted puede creer en la Biblia y que la Biblia es la palabra del Señor. Así que espero que este video le ayude. Gracias por estar en nuestro canal. Si no lo ha hecho, yo le pido que se suscriba. Mire, cada día somos más, ya casi estamos en 800 suscriptores. Gracias por ayudarnos a crecer, pero vamos por más porque creo que hay mucha gente que necesita fortalecer la fe. Active la campana de notificaciones y dé like a los videos, así nos ayuda a llegar a más personas. Recuerde que los viernes y los lunes a las 5 de la tarde hora de Colombia tenemos un nuevo video en Fortalece tu Fe. Bienvenidos, 4 razones para creer en la Biblia. Muy bien, ya estamos listos. 4 razones para creer en la Biblia. Lo primero que quiero decir es que este no es un video para intentar convencer a nadie. Creo que ya cada uno decidió creer, porque creer es una elección personal y aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no creen en Dios, ya tomaron su propia decisión. Dicho sea de paso, si ayudamos a que alguien crea, pues nos alegramos un montón. Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Afirmarle a usted en que puede creer y confiar en que la Biblia es la palabra del Señor. Es para usted que de repente a veces cree, pero ¿será que sí? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Es para usted este video, para ayudarle a fortalecer su fe en cuanto a que la Biblia es la palabra de Dios y se puede creer en la Biblia. No solamente, como diría alguien, con una fe ciega. No, podemos creer en la Biblia con evidencias y de eso quiero hablar en este video. 4 argumentos para comprobar que se puede creer en la Biblia. Recuerde que la Biblia no fue escrita para enseñarnos de ciencia, sino para enseñarnos de Dios. Recuerde que la Biblia no intenta demostrar ni su veracidad ni que Dios existe. Da por sentado que la Biblia es la verdad y que Dios existe. Pero hay evidencias que se han encontrado en nuestra era que nos ayudan, si lo puedo decir de esa manera, a creer en que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque tengo que aclarar que los discípulos, la iglesia primitiva y otras iglesias tiempo después tuvieron que aferrarse solo a la fe y a lo que la Biblia decía porque no tenían evidencias. Hoy nosotros tenemos fe y tenemos evidencia, así que con mayor razón podemos creer en que la Biblia es la palabra de Dios. Primer principio, primera razón por la que puedo creer que la Biblia es la palabra de Dios es la precisión científica, así como me oye, la precisión científica. Y déjeme aclarar una vez más que la Biblia no se escribió para enseñarnos de ciencia, pero menciona la ciencia y tiene una precisión científica impresionante, y esa es una razón para creer en que la Biblia es la palabra de Dios. Se ha comprobado, obviamente, porque ahora los astrónomos pueden tener acceso a una cantidad de tecnología y ya comprobaron, por supuesto, que la Tierra cuelga sobre nada, que la Tierra no está puesta sobre una gran tortuga y la tortuga sobre una serpiente, o no, como antes pensaban algunas culturas que por supuesto estaban equivocadas. Hoy científicamente se ha comprobado que la Tierra flota en el espacio, cuelga sobre nada, pero lo asombroso es que la Biblia lo dijo en el primer libro, en el libro bíblico más antiguo, que es Job. La Biblia ya decía que la Tierra colgaba sobre nada. ¿No le parece impresionante? ¿Sabía usted que, mire, ya descubrieron científicamente que las estrellas son innumerables, que no se pueden contar? Pero la Biblia también en el libro de Génesis había dicho miles de años antes que las estrellas no se podían contar. Es impresionante la exactitud científica que la palabra del Señor contiene. Otra evidencia de la exactitud científica es lavarse las manos, el tema de bacterias y gérmenes. No me mire con esa cara. Nosotros estamos viviendo una época donde eso es normal. Estamos viviendo una situación donde lavarse las manos no es ni siquiera es normal, es indispensable para que no haya una propagación del virus del que estamos padeciendo. Pero présteme atención, porque esto no siempre fue así. En 1840 y antes no se lavaban las manos ni siquiera los doctores, los médicos, así como me oye. Si hay alguien que de la rama médica que me esté oyendo y viendo, sabrá que hablo verdad, hablo algo que
Es cierto, de 1840 para atrás, eso no tenía una relevancia ni una importancia en la práctica de la medicina. Hasta que un doctor llamado Semmelweis en 1840 se asombró. Él empezó a pensar por qué la mayoría de las mujeres que iban a dar a luz morían en el hospital donde él era director. Así que él empezó a cuestionarse, a mirar y se dio cuenta que las mujeres que morían eran examinadas por algunos doctores en la morgue, y esos mismos doctores venían sin lavarse las manos de la morgue a examinar la parte pélvica de la mujer encinta, de las que estaban embarazadas y a punto de dar a luz, que era lo que había en ese momento, y lo que le hizo a él preguntarse por qué se están muriendo tanto las mujeres embarazadas, cuando él se da cuenta de que los doctores salen de la morgue y vienen a revisar sin lavarse las manos a las pacientes que están a punto de dar a luz. Entonces pone una regla y él dice: de ahora en adelante todos los que salgan de la morgue se lavan las manos antes de llegar a examinar a los pacientes que van a dar a luz. Claro, le hicieron huelga, algunos dijeron: nos hace perder mucho tiempo, ¿cómo se le ocurre? Pero el índice de mortalidad bajó una cosa impresionante, y se dieron cuenta que lavarse las manos evitaba la propagación de bacterias, de gérmenes y de microbios. Hoy en nuestra era, ¿quién no se lavaría las manos? ¿Qué cirujano, qué doctor no recomendaría lavarse las manos? Y como le dije, en esta era todos nos lavamos las manos, pero de 1840 para atrás nadie lo hacía. No había una comprensión en que las bacterias se pueden transmitir y los virus en nuestras manos, y fue este hombre, Semmelweis, que hizo este descubrimiento, y de ahí en adelante se empezó a practicar. Hoy vivimos una era donde siempre se hace, pero no era así. Lo que quiero decirles es que muchos años antes, el Señor ya le había dicho a Moisés: tiene que decirle al pueblo que se debe lavar las manos, no en cualquier parte, no se pueden lavar las manos, dijo el Señor, en agua estancada, tiene que ser en agua que corre. Cuando alguien tiene flujo, cuando alguien tiene ciertas características, debe esperar 7 días afuera del campamento y cambiarse de ropa. No es lo mismo que estamos haciendo en la actualidad. Obviamente hoy existen otros mecanismos para matar las bacterias, pero lo que hablo es que Dios habló de la transmisión de bacterias. Ellos no lo sabían, Moisés y el pueblo de Israel, pero Dios sí, y da la recomendación. La exactitud de la Biblia en cuanto a la ciencia es una cosa impresionante, y nos da una razón para creer en que es la palabra de Dios. La segunda razón es la precisión histórica. Escúcheme bien, la precisión histórica. Ningún libro sagrado es tan preciso históricamente como lo es la Biblia, y aquellos que de pronto conocen un poquito de los demás libros sagrados sabrán que no estoy diciendo nada nuevo. Ninguno tiene tanta precisión histórica como lo tiene la palabra del Señor, la Biblia, porque nosotros lo creemos y hay razones para ello. Siempre la Biblia dice: en el tiempo del rey tal, en el año tal, en el mes tal, y cuando se viene a comprobar con todos los registros que hoy hay, se dan cuenta que es exacta esa precisión. Mire, hay un ejemplo que los escépticos dicen que no sucedió, y en la escritura dice la Biblia en el libro de Daniel que aparece una mano sin brazo en la pared, y Dios es el que está escribiendo con ese dedo sobrenatural en la pared, y dice al rey Belsasar que fue pesado en balanza y fue hallado falto, y que el reino le será quitado. Entonces los historiadores escépticos dicen: eso no fue así, porque nosotros tenemos los archivos de registro, y el último rey babilonio que existió no fue Belsasar, fue Nabinitio. Y entonces ellos dijeron: la Biblia se equivocó. Pero no es así. Cada vez que la arqueología hace su trabajo, da más y más evidencia que la Biblia es la palabra del Señor. Y entonces la arqueología empezó a hacer su trabajo, y encontraron unas tablas en arcillas que hablaban acerca del rey Belsasar. Estas tablas decían que Nabinitio efectivamente fue el último rey de Babilonia, pero también decían que Nabinitio tenía un hijo que se llamaba Belsasar. Y aunque la ciencia y la arqueología tenía razón en que Nabinitio fue el último rey babilonio, la Biblia también tenía razón en decir que Belsasar fue el último rey babilonio. ¿Por qué? Porque se encontraron registros que evidenciaban que ellos co-gobernaron, co-reinaron. Es decir, Nabinitio viajaba y Belsasar se ocupaba del reino. Así que la Biblia era exacta en su precisión histórica, y lo que Dios dijo en su palabra era verdad. Y hay una evidencia bíblica para esto. Cuando Belsasar le dice a Daniel: oiga, Daniel, si usted interpreta lo que dice en esa pared, porque era una escritura que ellos no conocían, usted será el tercer señor del reino. Ubique, tercer señor. ¿Por qué tercer señor? Porque ya estaba Nabinitio, padre de Belsasar, y Belsasar reinando. Así que Daniel sería un tercer rey en el reino. Eso fue lo que Belsasar le ofrece a Daniel. Evidencia
Evidentemente la Biblia es precisa en los datos y en la historia, pero quiero aclarar, si la historia, la arqueología no hubiera comprobado que Belsasar fue hijo de Nabinitio y que reinaron, ¿la Biblia perdería su veracidad? Por supuesto que no, solo que hoy, si lo puedo decir de esta manera, hay mayores argumentos para que sigamos creyendo en la palabra del Señor, y aquellos que no quieren creer definitivamente no es por falta de evidencia, tienen un problema no de razonamiento sino de corazón, tienen un problema no de intelecto sino de moral, porque ellos entienden que creer en la palabra de Dios les tendría que hacer cambiar toda su manera de vivir. Hay muchas más evidencias históricas, como que hubo un arca de 140 metros de largo, 13 metros y medio de alto, 22 metros y medio de ancho, y se ha encontrado evidencia en un monte. Usted debe haber escuchado esas noticias que ya son un poco viejas, si lo puedo decir de esa manera, pero hay muchas más evidencias históricas. Pero hay una tercera razón que yo le quiero compartir acerca de por qué podemos creer y confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios. La tercera es la unidad de la Biblia, así como me oye, la unidad de la Biblia. Es impresionante ver que la Biblia está compuesta por 66 libros, usted lo debe saber. Tiene 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Lo impresionante no son los 66 libros, aunque tiene mucho de impresionante. Lo impresionante es que fue escrita en un periodo de 1600 años más o menos por al menos 40 escritores. Óigase bien, durante 1600 años, épocas diferentes, lugares distintos, 40 personas escribieron para hacer algo que hoy llamamos la Biblia, comprendido por 66 libros. ¿Sabía que se escribió por lo menos en 13 países diferentes, en 3 continentes, en al menos 3 idiomas diferentes? Fue escrita por pescadores, por reyes, por eruditos, por hombres de negocios, por profesionales como médicos, contadores, cobradores de impuestos, por personas comunes y corrientes. Fue escrita por hombres de guerra, de batalla y hasta esclavos. La Biblia es una unidad impresionante, porque aunque tiene todas estas diferencias de las que le estoy hablando, definitivamente cuando usted la lee no comprende 66 libros, es un solo libro y hablan de un solo tema, la salvación del hombre. Sí, señores, Jesucristo. Alrededor de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, aquellos que la hemos leído y la hemos estudiado, sabemos que habla de un héroe, Jesucristo, un villano, el diablo, el enemigo, un propósito, glorificar a Dios. No existe dentro de la literatura, escuche esto, un libro que esté compuesto por 66 libros, pero tengan una completa unidad, que cuando se leen juntos, como lo es la Biblia, la palabra de Dios, no se daría cuenta que fue escrita en diferentes lugares, espacios, y definitivamente se tiene que entender, fue escrito por una sola persona. ¿Y quién fue? El Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres. Y quiero dejarle esto antes de ir al cuarto principio. No existe una obra literaria que tenga más manuscritos originales encontrados como los tiene la Biblia. La Biblia tiene miles y miles, y si de pronto usted así lo desea, podemos hacer otro video con más argumentos de por qué la Biblia es la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Pero le aclaro, la Biblia tiene más manuscritos originales que ninguna otra obra literaria en nuestra historia. Y número 4, llegamos a la evidencia o al argumento número 4 por el cual yo puedo creer y confiar en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, y son las profecías cumplidas. Escúchese bien, las profecías cumplidas. ¿Sabía usted que el único libro sagrado que contiene profecías exactas es la Biblia? Otra vez, el único libro sagrado que habla de lugares, de tiempos específicos, que habla de nombres específicos en cuanto a profecía, es la Biblia. Los demás suponen, dicen, argumentan, pero no son exactos. Solo la Biblia. Pero quiero hablarle de que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 300 profecías acerca de Jesucristo. Preste atención. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 300 profecías acerca de Jesucristo, y todas fueron cumplidas. Óigase bien, todas fueron cumplidas. Entonces, una de las razones y las más importantes que podemos tener para creer en que la Biblia definitivamente es confiable y es la palabra de Dios son esas profecías cumplidas. Más de 300 profecías que Jesús cumplió. Impresionante. Mire esto. Los escépticos dicen que Jesús fue un estudioso del Antiguo Testamento y él organizó todo para que cuando llegara pudiera cumplir todas las profecías. Bueno, es verdad, él organizó todo porque él siempre ha existido, y él fue el que inspiró a Moisés, fue el que inspiró a David, fue el que inspiró a Zacarías, a Isaías, a Daniel para profetizar sobre él. En
cierto modo tienen razón, Él lo organizó todo. Pero era imposible, eso no cabe en la cabeza de nadie pensar que Jesucristo, mire, la Biblia dice proféticamente o había profetizado que Jesús nacería de una virgen. Dígame, ¿cómo hace eso un niño, un bebé? Que Jesús nació así, eso está comprobado. Jesús debía nacer de una virgen, pero la Biblia también dice dónde iba a nacer, cómo Jesús iba a escoger. Bueno, Él ya lo había escogido de antemano, pero es porque Él inspiró a través del Espíritu Santo a cada escritora que diera la profecía, porque sabía que así iba a ser. Sabían que iban a nacer en Belén, sabía que la Biblia había profetizado exactamente cuándo vendría el Mesías, cuándo nacería Jesús, cómo iban a arreglar eso. Es por esa razón que cuando Jesús nace, los sabios de Oriente aparecen buscando a Jesús, porque Daniel había profetizado el tiempo exacto, y ahora no tengo el tiempo para explicarle eso. Y hago paréntesis, si usted quiere que hagamos otro video sobre argumentos y razones para creer, evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, déjenos un comentario al final. Pero escuche esto, ya sabía el tiempo exacto donde iban a ser, sabía que la Biblia profetizó que se iban a echar suerte sobre la ropa de Jesús. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Será que cuando Jesús fue apresado, Él dijo a los guardias romanos, a los soldados, venga, colabórenme, cuando yo esté en la cruz, ustedes quítenme la ropa y echen suerte sobre ella? Ya el salmista lo había profetizado, y yo voy a dejar todas esas citas para que usted las lea, por supuesto. ¿Sabía usted que se había profetizado que a Jesús no se le iban a quebrar los huesos? ¿Sí sabía eso? Mire, los romanos en su castigo de crucifixión, o en esta horrenda muerte, tenían la costumbre de quebrar las piernas al crucificado, porque el crucificado estaba por horas y días, sufriendo y agonizando en la cruz, así que le quebraban las piernas para que no tuviera fuerza de levantarse y tomar oxígeno y seguir respirando. Cuando les quebraban las piernas ya no podían levantarse a respirar, porque ellos tenían que hacer un esfuerzo. A Jesús no le quebraron las piernas, cuando lo vinieron a ver ya estaba muerto, y ya había profecía sobre que a Jesús no le iban a quebrar los huesos. ¿Sabía usted que se había profetizado, présteme atención a esto, que Él iba con su sangre, con sus heridas a pagar? Isaías lo había dicho, por nuestros pecados, por nuestra salud, pero también que Él iba a resucitar. ¿Sabía usted que en la Biblia se había profetizado acerca de Judas, de uno que lo iba a entregar, y textualmente lo dice, por 30 piezas o monedas de... ¡Wow! Es impresionante la exactitud profética que tiene la Biblia, el cumplimiento de las profecías. Por esto y mucho más, usted puede confiar plenamente en que la Biblia es la palabra de Dios. Lea la Biblia con confianza, puede depositar su confianza en lo que Dios dijo en su palabra, porque hay demasiada evidencia. Esta no es toda, hay por supuesto mucha, pero mucha más. Y como ya le dije anteriormente, el que no quiere creer en la Biblia no es por falta de evidencia, es porque tiene un problema en su corazón, porque tiene un problema en su moral y ya decidió creer en otra cosa. Pero evidencia suficiente de que la Biblia es la palabra de Dios y que podemos confiar en ella hay demasiada. Así que concluyo diciéndole, puede confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias por llegar al final del video. De like, ayúdenos a compartir. Necesitamos llegar cada día a más personas para fortalecer la fe. Y si usted quiere que hagamos otro video como este, déjeme un comentario. Ojalá este video tenga muchos comentarios abajo diciendo, haga otro video, quiero más evidencia, quiero conocer más. Tenemos mucha más evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, y recuerde, lo mejor de Dios está por venir.